Nuestros candidatos. Entrevista Álvaro Uribe. Un saludo a todas las personas que nos siguen en las redes sociales. El Centro Democrático en este fin de año se ha propuesto presentar los puntos de vista de nuestras precandidatas y nuestros precandidatos a la presidencia de la República, en un espacio que desde el corazón llamamos Aquí amamos a Colombia. En este momento le damos la bienvenida a la señora senadora María Fernanda Cabal. En mi no conocimiento, sino en mi larga vida política, una de las personas más caracterizadas, más identificadas con una caracterización política. Ella da la oportunidad de que se sepa qué piensa y que sea predecible. Senadora, empecemos por esto. Usted viene de una familia trabajadora del Valle del Cauca, empresaria. Usted es empresaria, sus hijos son empresarios. El doctor Laforí, su esposo, ha sido político, funcionario, dirigente gremial y también empresario. Uno de los problemas que tiene la política es que los dirigentes políticos se encierran dentro de la política y no ven las dificultades del empresario para generar empleo. No califican, no les preocupa la hostilidad de los gobiernos frente al empresario, las reformas. Y también prefieren la política antes que enterarse de los problemas, de las expectativas de las clases de ingresos medios y de los sectores populares. Usted que ha estado tan vinculada a la generación de empleo, ¿qué piensa de eso? ¿Qué le ha enseñado para su política, su experiencia y la experiencia de su familia en generación de empleo? Y su relación, su diálogo permanente con sectores profesionales, con sectores de ingresos medios de Colombia y con los sectores populares. Por esto, antes la política vivía más conectado con esos sectores. Uno de los problemas que vemos a la profesionalización de la política es que ha aislado más la política frente a la sociedad. Bienvenida, y nos da mucho gusto que todas las personas que nos siguen en las redes en este final de año la puedan escuchar. Gracias, presidente. Hay un divorcio entre el electorado y el país político, pero además la mitad de los colombianos no votan, no creen, no sienten que los atraiga porque piensan que su vida va a seguir igual. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, ese divorcio del país político se refleja en la clase de leyes que produce el Congreso de la República. Yo la he llamado las leyes malas, leyes que afectan la vida cotidiana de las personas, leyes que ayudan a la informalidad y no a la formalización, que es la que finalmente nos da posibilidad de que las personas se pensionen, tengan prestaciones sociales y tengan seguridad. Seguridad en salud, por ejemplo, de clases medias que necesitan tener un nivel de aseguramiento. Yo tuve una experiencia personal que me marcó mi vida. Yo salí supuestamente de la mejor universidad de Colombia como estudiante de ciencia política, y cuando quise aventurarme a crear empresa, nadie me había enseñado ni lo que era la Cámara de Comercio, ni una factura, ni un recibo de caja, ni un comprobante de egreso. ¡Qué tristeza! Entonces, el problema empieza desde la formación en educación. No nos dan principios básicos de economía, que deberían ser desde el colegio, primaria, bachillerato. No nos dan educación financiera para entender que el Estado no es una vaca que se puede ordeñar infinitamente. No nos dan medios para entender que un emprendimiento tiene unos riesgos, pero hay que tener un conocimiento mínimo contable, depende del tipo de negocio. Yo trasegué en un desierto, teniendo relaciones públicas, teniendo gente conocida. Duré casi un año esperando a que el producto estrella fuera legalizado por la cantidad de reglas que se producen en el Congreso.
Entonces, primero la formación, que tiene que entender, cuando usted no entiende los números, usted está perdido. Y eso es lo que veo yo que pasa en muchas personas muy inclinadas a las ideologías de izquierda. Segundo, usted tiene que quitarle reglamentaciones absurdas, porque la reglamentación es producto de leyes malas de un Congreso desconectado con la realidad, pero que propician burocracia. Más normas, más gente. ¿Para qué? Para complicarle la vida al ciudadano. Entonces, empecemos por tumbar leyes malas, por aliviarle la vida al ciudadano. Empecemos por generar conciencia en ese político que se dedica o a legislar para sí mismo o para grupos de poder que terminan capturando al Estado, creando leyes con dueño, como yo las llamo, y olvidándose que hay una gran masa crítica de ciudadanos que lo que quieren es vivir con tranquilidad y que la mayoría quisieran formalizarse, pero no lo pueden hacer. Entonces, si uno piensa con sentido común, hagamos un propósito para que el ser formal sea mucho más sencillo, incluso pasar una tributación que sea mucho más sencilla y menos compleja a lo que hay hoy en día. También tenemos que analizar, por ejemplo, las cámaras de comercio, los costos de la matrícula mercantil. Presidente Uribe, en pandemia fueron inclementes con montones de emprendimientos y empresas que tenían que renovar su matrícula y estaban completamente cerradas. Entonces, aquí tiene que haber un esfuerzo desde la gremialidad que nos enseñen a la clase política qué hay que hacer para que ellos como sector privado, sector real de la economía, puedan generar más inversión, más empleo, más riqueza, porque ellos tributan y tener una sociedad más formalizada. En su recorrido político siempre se observa que ha sido un recorrido en una mezcla de agitación y de estudio. El complemento de la Universidad de los Andes, la experiencia de trabajo de su familia, su experiencia empresarial y su recorrido político permanente, podríamos decir que ha sido una buena suma. Fue una buena suma, pero además quiero contarle que mi papá nunca pagó un salario mínimo cuando podía pagar más. Él sentía que la gente debía ganar más. Pero obviamente el salario mínimo es un referente para que no se abuse del trabajo de las personas en países de economías escasas como la colombiana. En los países ricos no hay salario mínimo. Hay un índice hay un indicador, pero la propia economía hace que la gente no se emplee por ese indicador bajito. La economía hace que el valor de las personas sea superior a ese mínimo. Ese debe ser un propósito que deberíamos llegar como sociedad y economía lograr. Mi papá siempre fue un trabajador muy responsable. Mi mamá igualmente en sus distintas actividades. Ella quiso graduarse de psicóloga y los paros de la Universidad del Valle se lo impidieron, eran permanentes. La Universidad del Valle, si usted estudiaba 5 años, tenía que graduarse en 10. A mí me tocó en la Universidad de Antioquia. Eso le pasó, no ejerció la psicología, ella es artista, daba clases de pintura, pero siempre con el deseo inmenso de servir. Fue secretaria de Educación del alcalde Riascos de Cali, fue directora del Instituto Popular de Cultura, exaltando toda la cultura local nuestra, que es muy rica. Tengo también anécdotas porque los profesores no iban a trabajar y mi mamá es muy estricta porque eran profesores de educación pública y cuando ella empieza a poner orden les pichaban las llantas del carro en protesta. Ella le pone orden y gracias a mi mamá el Instituto de Educación Popular, el Instituto Popular de Cultura de Cali tiene casa propia. Sobre mi esposo, también empresario, abandonó 8 años las fincas cuando la época que vivimos de violencia extrema en Colombia y usted nos dio la posibilidad de volver. Usted un año después de la presidencia, año 2002, la mayoría de los que vivían de las fincas pudieron volver. Eso lo recuerda todo el que vivió esa experiencia. Yo siempre tuve la necesidad de crear mi propia riqueza, aún conservo la empresa, se la delegué a mis hijos, me ha pasado de todo, me he quebrado 2 veces, pues porque las circunstancias de la vida lo hacen padecer a uno esas coyunturas, la empresa sigue. Mi hija mayor empezó a cocinar desde muy pequeñita, a los 7 años, yo no cocino,
Mi mamá sí, pero ella no se cría con mi mamá. Es la de Luisa Postres, una empresa que ha crecido, tiene 27 empleados. Tengo mi hijo, el tercero, que tiene una plataforma de empleabilidad que se llama Hunty. Muy creativo, esa necesidad de que el empresario logre el mejor match con el empleado que necesita y no que sea un gasto más al final del año, invirtiendo en capacitación de quien no va a casar, de quien finalmente no va a estar a gusto o no va a durar en el empleo porque no tiene habilidades. Entonces, sí somos una familia que contribuimos, si sumamos pueden ser más de 300 empleos como familia que generamos. Creemos en este país, pero sí creemos que a la gente le toca muy duro y entre más legislación en un país que yo digo que sufre esquizofrenia legislativa, menos vamos a lograr que la gente se formalice, porque además tenemos otro problema fundamental, que es un problema estructural de mercado, que es el no acceso al capital. Colombia no goza de capitalismo moderno, la gente vive del gota a gota, 6 millones de colombianos, y tenemos que hacer que la gente acceda al capital. Muy importante para un punto que tenemos más adelante, es como recuperar la confianza para invertir en Colombia y dar posibilidades. Toda esa experiencia empresarial de dificultades, de persistencia, en toda la familia, esposo, padres, hijos, usted mismo, también le ha permitido, además de su recorrido político, conocer, integrarse con las expectativas, con las frustraciones, con los dolores de los colombianos de ingresos medios y de los sectores más pobres. Claro, porque cuando uno tiene empleados, pues obviamente uno conoce sus inmensas necesidades. Y muchas veces cuando uno quiere ayudar, no solo a los propios, a la gente común y corriente que se acerca, yo tengo como misión de vida el ayudar. Yo siento que el ser solidario no solo es un mandamiento cristiano, bíblico, sino que trae muchas bendiciones. El no comerse uno solo la bendición, sino compartirla, las multiplica, y tengo muchas experiencias de vida. Yo siento que las personas, cuando se empiezan a enredar y empiezan a adquirir deudas que no saben por no tener un mínimo de conocimiento financiero y a pagar unas con otras, llega un momento en que su vida se vuelve un caos. Y lo poco que han construido lo pierden. El que ha invertido en una vivienda y de pronto se cuelga. ¿Cuál es el drama de la clase media en este país? Que ambos tienen que estar ocupados, empleados. Cuando uno se queda sin empleo, el otro es insuficiente en el sostén de una clase media que ha sido muy olvidada por la mayoría de los gobiernos. Los gobiernos, por lo general, atienden las necesidades inminentes de clases populares de forma insuficiente, ¿sí? Pero siempre hay algo más. Hay un subsidio, hay una ayuda extra, puede ser del gobierno nacional, del gobierno regional, incluso del local, mientras que la clase media es completamente desprotegida. Aquí la única forma de generar empleo real y riqueza es con la confianza inversionista. También lo demostró usted en distintos sectores de la economía que fueron un impulso enorme. Cuando usted recibió este país, estábamos con 16%, porque tengo la cifra en mi memoria de el índice de desempleo. Usted lo llegó a bajar al 8 o al 9, con una cantidad de decisiones, unas populares, otras menos, pero era la única fórmula. Yo recuerdo cómo dentro de los incentivos, a usted le tocó viajar internacionalmente para que volviera la inversión extranjera. A nosotros nos va a tocar hacer lo mismo porque este gobierno espantó la inversión que había confiado en Colombia. Lo primero es, confianza inversionista significa seguridad jurídica. Hay que tener reglas claras. Significa seguridad material. Volvió seguridad a la inversión extranjera privada. Hay que regresar esa seguridad. Hay que decirles, además, creo que usted en su momento, si no estoy mal, no sé si firmaron un seguro, había una especie de seguro donde esa empresa que venía sabía que no le iban a cambiar las reglas del juego. Hay que ir a estos países y hay que traerlos porque lo más difícil es recuperar la confianza. Cualquier peso que se vaya o que ya se fue, sobre todo en este gobierno, significa desempleo, significa menos impuestos
para el mismo Estado. Significa que vamos a tener menos calidad de vida porque la empresa extranjera. Entonces, es un conjunto, es un paquete de medidas que uno tiene que tomar para aliviarle la carga a la gente que sufre hoy y que lo que necesita es estabilidad laboral, además de seguridad. Y que no se nos olvide, presidente Uribe, yo detesto el gigantismo del Estado. Usted pasó ahora hablamos de eso. Bueno. Uno de los problemas que tiene el presidente Milei hoy es que los inversionistas dicen, sí, invertimos ahora, ¿y qué va a pasar en el futuro? Entonces hay que dar garantías que trasciendan los periodos de gobierno. Lo nuestro fue bueno y mal, porque creamos una ley que permitía que el Estado firmara contratos de estabilidad a 20 años con los inversionistas. Después la derogaron, alcanzamos a firmar 69 contratos, se han respetado. ¿Por qué critico esa ley? Porque no fue lo suficientemente incluyente. Creo que hoy necesitaríamos algo parecido, pero que no sea tan exigente en términos de cuantía de inversión. Muchos sectores que querían invertir menos se han quejado de que no tuvieron esa posibilidad. Senadora, usted es una batalladora con rectitud en medio de una política que se ha corrompido mucho. Cuando mi generación estaba joven, éramos adolescentes, niños. Se sentía en Colombia un gran respeto por los dirigentes de la política. Poco a poco fue entrando la corrupción. Hoy se ha generalizado mucho, a tal punto que hay sectores colombianos que se benefician tristemente de la corrupción y otros que se resignan. Dicen que eso es insuperable. Usted en la presidencia, para pasar las leyes, ¿cómo lograría hacerlo sin tener que acudir a esos caminos de corrupción que son la mermelada y los nombramientos sin razón? ¿Cómo lograría una gobernabilidad basada en argumentos, en una respetabilidad popular al Ejecutivo que trascienda al Congreso? A ver, presidente, yo siento que vamos a recibir un país tristemente deshecho, con una necesidad inminente que va a terminar convocando miles de voluntades. Esas voluntades generan una masa crítica que da legitimidad a decisiones que hay que tomar. Usted lo logró con una popularidad inmensa, también con una necesidad gigante de un país deshecho. Usted logró trabajar su mandato, primero y segundo, con lo que se denominó el estado de opinión. Era muy difícil controvertir sus ideas y su forma de gobierno, porque además usted hizo algo en lo que fue criticado por algunos analistas y que terminó siendo genial. La visita a las poblaciones abandonadas y la microgerencia que le significó a esas personas de esos pueblos la única oportunidad de construir lo que nadie les hubiera construido, que eran cosas pequeñas, muy valiosas, pero que les iban a significar a ellos el mejoramiento de su calidad de vida. Yo recuerdo mucho en un viaje, en una visita a Barrancabermeja, que alguien se paró con usted estaba ya de oposición a Santos, y le dijo: presidente, gracias a usted nos hizo el puente, y era un puente que pudo haber costado 15 o 20 millones de pesos. Entonces, uno, ¿cómo logra una legitimidad superior? Las necesidades de la gente están allí. Muchas veces la gente necesita incluso más que ser escuchada, que resolverle todos sus problemas. El colombiano tiene una ventaja, que es trabajador, necesita la herramienta de trabajo. Entonces, ¿cómo lo lograríamos? Generando un consenso muy grande de supervivencia de un país que se está hundiendo, no solo en la maraña de la corrupción, ya ha visto usted todos los escándalos de estos últimos días, sino en la escogencia de personas que no tienen las calidades para el cargo, que también es corrupción. Usted no acepta un cargo para el que usted no tiene las competencias. Aquí lo cogieron de risa, de burla con los ciudadanos. Entonces, logrando convocar a una mayoría que va a pedir a gritos seguridad,
pero también economía, la gente necesita ingresos, usted lo que hace es conectarse con ese ciudadano de base. No voy a decir que vaya a desechar a la clase política porque la clase política está allí, pero lo que hay es que aconductarla, que entienda que el mandato está por encima de ellos y que va llegando a la gente del común, que es la que necesita la atención del Estado. La política se vuelve un negocio. La clase política llega a hacer grandes negocios y para volverse millonarios, olvidándose de necesidades inminentes, sobre todo en el sector rural que carece de todos los bienes públicos. Es increíble cómo llega uno a regiones donde la vía terciaria no existe, el acueducto no existe, en un país que es el segundo con mayor riqueza hídrica del mundo. Entonces, fórmulas hay. Por ejemplo, ¿qué pasó con las oficinas de control interno de las entidades del Estado? ¿Se desaparecieron? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con la agilidad que deben tener los entes de control que se volvieron monstruos burocráticos y parece que la tecnología no existiera? Yo prohibiría en una medida elemental el que el contratista pueda sacar recursos del anticipo en efectivo. Prohibamos el uso en efectivo. Volvamos trazabilidad todo el proceso de contratación pública y empezamos a cerrarle esas puertas que hoy parecen imposibles. Pongamos más ojos vigilantes. Y también, presidente, hoy hay una controversia sobre la estructura, a mi juicio, disfuncional del Estado. El gobierno central se come todo. Le quitó dinero a las regiones, a los entes territoriales, gobernaciones, municipios, lo resecó. Entonces todos tienen que venir a mendigar al gobierno central y para eso necesitan un amigo senador o representante que los lleve a la entidad que les va a desembolsar el dinero. Y en esa triangulación viene el inicio de la corrupción, donde después la obra que valía 2.000 millones cuesta 10.000, o la obra que valía 1.500 se hace con 500 y se hace mal hecha. Entonces, hay que hacer un análisis y una disección de cuáles son las fórmulas exactas que usted tiene para generar desarrollo y cerrarle la brecha a la corrupción. Y por último, presidente, aquí hay que ser sinceros. Aquí roban ricos, roban pobres, aquí roban los que se dicen de derecha, aquí roban los que se dicen de izquierda. Aquí hay un problema moral, que sienten que el recurso público no es de nadie y que tiene el derecho la clase política a hacer uso de él como se le da la gana. Hay una carencia de valores, esa ha sido una pelea desde que yo estoy jovencita y comencé en la Universidad de los Andes a hacer los foros de interés ciudadano. No dejemos de pensar en que buena parte de los principios y valores de la sociedad occidental, civilización judio-cristiana, se afinca sobre eso. Ese es un mandamiento. Cuando yo robo, estoy dejando una comunidad con sed. Cuando yo robo, estoy dejando una comunidad sin vías. Eso se llama conciencia moral y hay que apelar todos los días de la vida al Tribunal de la Conciencia Moral. La recuperación ética y moral del Estado como camino de construcción de confianza ciudadana. Senadora, usted ha sido una adalid de la seguridad, ha sido una defensora afectuosa y con rigor jurídico de las Fuerzas Armadas. El país hoy está extorsionado, reclama seguridad. Usted es presidente en el 26. Tiene que recuperar la seguridad. Encuentra unas Fuerzas Armadas sin aviación, con dificultades de transporte de tierra, de comunicaciones, desmoralizadas, pero encuentra un déficit entre el 5 y el 6%. Encuentra un alto endeudamiento. Encuentra unos impuestos muy altos y además encuentra un país apenas con un mínimo apoyo internacional, que es lo poquito que da Estados Unidos para el tema de la droga. Estamos en Israel. ¿Cómo enfrentaría usted esa situación? Presidente, lo primero que yo haría es devolverle la moral a la fuerza pública que da su vida por nosotros. Cuando uno ve la tragedia de muchachos sin piernas, sin ojos o asesinados por esta barbarie que además es producto de un acuerdo de paz mal hecho, con 800 grupos criminales que hoy lo que son es todos grupos de traquetos o de traficantes de oro,
combinado con otros negocios, como lo he dicho antes, tráfico de personas, tráfico de armas, toda clase de crímenes compartimentados en una gran empresa criminal hoy transnacional. Yo restablecería, yo restituiría a los mejores hombres que perdió la fuerza pública y que fueron injustamente echados por este gobierno e incluso por otros. Yo restablecería la confianza en el mando. Hoy hemos perdido 18,000 miembros del ejército, algunos que les han pedido la baja, otros se han retirado por voluntad propia. Hoy nuestros soldados se van a luchar otras guerras cuando deberían estar aquí, ayudándonos a recuperar el país. Yo restituiría a los mejores que ya están entrenados, que son los comandos de soldados profesionales, que cuando se pensionan, su conmemoración o su fecha o su despedida es más un funeral. Quieren a su ejército y quieren esta patria. Si tenemos los mejores, ¿por qué tenemos que buscar cómo reclutar hoy que el reclutamiento está prácticamente destruido por toda la política sensibilona, buenista y mentirosa de la izquierda, que dice que entonces ahora todo le ponen la palabra paz a ellos, ¿no? Entonces, servicio social para la paz. No, yo restablecería el servicio militar, no obligatorio, voluntario, pero lleno de, a su vez, atención a quien quiera prestarle un servicio a la patria, como pasa en los países, sobre todo que tienen ejércitos y policías fuertes. Yo le retribuiría ese servicio, dándoles un privilegio especial a esas familias para que estudien, para que atiendan, para que tengan vivienda. Entonces, usted restablece la moral, restituye a los mejores, vuelve y organiza los comandos de operaciones especiales con los batallones de alta montaña como usted los tuvo. Usted analiza el mapa de Colombia, cuáles son las amenazas y hace las diferencias regionales. Si usted es frontera con Venezuela, si usted es Caribe, si usted es Pacífico, usted está en Urabá. ¿Cuáles son los elementos delincuenciales más notorios? En Urabá usted tiene narcotráfico, pero también tiene tráfico de personas. Usted en Arauca tiene todo este resguardo de Venezuela, de grupos terroristas, en el Catatumbo igual. Usted en el Cauca tiene una amenaza adicional donde hay grupos criminales y además el cartel de Sinaloa. Entonces usted va determinando sobre el mapa cuáles son los delitos que son más sonados para saber cómo actuar en esa zona, teniendo en cuenta que hay población indígena, población negra, población de frontera es distinta a la población que está en los mares. Entonces, teniendo las características poblacionales y geográficas, usted tiene que diseñar un plan de seguridad regional. Pero a la vez, las tecnologías las tiene el primer mundo. Hoy yo siento tranquilidad con el gobierno del presidente Trump porque conozco personalidades que están allí. Conozco a Marco Rubio, hoy secretario de Estado o canciller. Conozco a Sebastian Gorka, del círculo más cercano de Trump, que acaba de ser nombrado director de la Oficina contra el Terrorismo. Conozco a Mark Waltz, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. O sea, tenemos gente muy cercana con la que hay que volver a construir relaciones de alianza, no solo en el tema del narcotráfico, en el tema contra el terrorismo, que es un peligro muchas veces por la migración descontrolada, que esto viene sucediendo. Eso por un lado, y restablecer las relaciones con un aliado incondicional como lo fue Israel, que desde épocas de antaño, incluso desde su gobierno, prestaron toda la asistencia para que Colombia pudiera tener los elementos para enfrentar hoy una criminalidad organizada demasiado peligrosa porque es transnacional. Entonces yo restablezco con Estados Unidos, con Israel, que hoy nos demuestra cómo está enfrentando al terrorismo de Hamas y de Hezbollah con absoluta tecnología de precisión y analizando lo que es el mapa de Colombia, empezar a generar la contención del crimen, cerrando corredores con batallones de alta montaña, restableciendo miembros de la fuerza pública y restableciendo los batallones que nos dieron la libertad en muchas regiones olvidadas de Colombia. Y una pregunta, separando lo que son Hezbollah y Hamas, viéndolos a un lado,
En la muy lógica decisión de restablecer las relaciones con Israel, ¿cómo se manejaría el tema palestino, del pueblo palestino? Yo pienso que uno siempre debe abocar por la vida de los civiles. Los civiles son los que terminan en la mitad de los conflictos, siempre. Asesinados, desplazados. Los palestinos pues tienen desde hace muchos años una lucha propia, pero yo siento que aquí, haciendo eco en la historia, hubo un esfuerzo muy grande. Si no estoy mal, debió ser a finales de los 80, cuando Yitzhak Rabin, cuando Shimon Peres y cuando el mismo Yasser Arafat de la OLP decide, uno diría aquí, desmovilizarse y firman un acuerdo donde se entregan las zonas de Cisjordania y de Gaza a la autoridad palestina. Ellos se quedan con su parte de Israel y se genera un consenso, sobre todo porque Israel es un estado muy próspero en lo que ha sido todo el desarrollo científico y tecnológico. Convirtieron un desierto en un paraíso que produce comida y produce de todo. Ellos son los inventores del tomate cherry, yo no sabía. Ellos tienen tantos quesos como pueden tener los europeos en variedad. Ellos son inventores de procesos de captura, por ejemplo, del vapor para convertirlo en agua. Ellos son personas que han sido geniales. Y yo siento que en ese momento hubo fuerzas distintas que terminaron reventando esas buenas intenciones que se lograron a pesar de la adversidad. A Rabin lo mataron, creo, a Yitzhak Rabin lo mataron, después se murió de muerte natural el que era de la OLP, pero también mataron a miembros de la autoridad palestina y terminó Hamas teniendo el control a través de distintas formas de violencia. Eso es lo que recuerdo de la historia. Entonces, hoy en día, el problema se ha agravado por la presencia de Irán. Irán tiene una mano depositada en buena parte de los conflictos internacionales, pero Irán hace presencia en América Latina y en los Estados Unidos. Irán hizo presencia en toda la toma guerrillera que disfrazan de estallido social. Entonces, Irán es para mí el foco que de alguna manera ayuda a distorsionar un problema que se vuelve casi imposible de resolver. Entonces, si bien restablecemos relaciones con Israel, siempre hay que buscar el lograr que esa sociedad civil que termina en la mitad del fuego sea protegida también internacionalmente. Nosotros hemos recibido beneficios de las relaciones con Israel, pero también Colombia es patria de una comunidad palestina importante. Podría llegarse a restablecer las relaciones con Israel, toda la cooperación con ellos, pero al mismo tiempo una posición política de respeto a los dos estados y de abogar por el respeto a la vida del ciudadano israelita y del ciudadano palestino. Es que se hizo el ejercicio una vez y yo siento que se tiene que volver a hacer, pero el peligro está atrás. El peligro está en los grupos terroristas financiados por Irán. Entonces no nos podemos olvidar que hay una variable externa interviniente que está alterando el mecanismo donde podría haber un ejercicio muy difícil de reconciliación, pero que se puede lograr. Usted mire todo lo que pasó en la guerra de Yugoslavia, que era tan difícil de entender. O sea, un Estado que Tito logra después de creo que fue después de la Segunda Guerra Mundial, logra que no entre el ejército ruso y mantiene ahí una especie de comunismo menos comunista, por decirlo así, pero en realidad ellos tenían sus etnias y como su identidad propia, incluso habiéndose casado entre distintos matrimonios y musulmanes y cristianos, había una herida que terminó reventando con la disolución de Yugoslavia. Son procesos muy difíciles porque yo digo que las guerras étnicas son las más bárbaras, pero no dejo de cuestionarme por qué en Colombia, que no tenemos diferencias étnicas por ser un país mestizo, un país cristiano, católico y cristiano, nos matemos como nos matamos. En fin, yo siento que sí hay que buscar la protección del pueblo palestino. Siento que hay muchos palestinos que se sienten incómodos porque nosotros apoyamos a Israel, pero lo que apoyamos es sobre todo por lo que vimos de la masacre del 7 de octubre. Presidente, a mí me llegaron videos inéditos
Yo no he visto unos actos de terror más horribles de familias de los kibbutz que quedaron expuestas a la barbarie. Entonces, que la respuesta no puede ser lo que está haciendo la aviación israelí. Para nosotros es muy difícil entender el problema, pero finalmente la sociedad civil palestina sí tenemos obligación de protegerlos. Sí, así es, porque ellos están en la mitad de un conflicto que no pidieron. Seguramente la mayoría de ellos, y recuerde algo, casi 500.000 trabajaban en Israel y volvían a sus territorios. Hay muchos que siendo de origen musulmán son israelitas, pero hay una variable que interviene muy peligrosa, que incendia los países con terrorismo, y yo lo digo francamente, creo que es el problema de Irán. A usted la honra, entre todos sus votos en el Congreso, haber contribuido a hacer muralla para evitar la legalización del consumo recreativo de la droga. En un país que tiene una legislación razonable, porque en este país no se mete a la cárcel al consumidor, está bien. No se mete a la cárcel al campesino que produce, está bien. Este país permite desde los años 60, como signatario de un convenio de Naciones Unidas, el uso medicinal y científico de la droga. Entonces, aquí no está criminalizado el consumo, es ilegal, que es alguna talanquera que le facilita a los gobiernos poner obstáculos. Encuentra uno hoy unos temas muy delicados. Se quejan rectores universitarios de todas las orientaciones ideológicas de que crece el número de muchachos depresivos, con tentaciones, con tentativas de suicidio. Un problema muy grave. Cuando mi generación estaba joven nunca pensamos que lo fuéramos a tener de consumo. Microtráfico, vinculado a todo lo que es la inseguridad urbana. Y ese tema tan grande de los cultivos y del narcotráfico. Venimos hablando del tema de violencia. ¿Usted cómo enfrentaría ese tema? A ver, yo como tengo una forma de leer la realidad y veo más allá que el común de la gente en cuanto a entender las estrategias del progresismo para destruir la sociedad. Cuando el magistrado Gaviria expide su sentencia del libre desarrollo de la personalidad, en realidad es una patente de corso que no da ninguna libertad, lo que da es esclavitud. Porque la obligación del adulto es formar al niño, al adolescente y al joven, formarlo en unos mínimos éticos donde pueda convivir en sociedad. Mi libertad tiene un límite, que es la libertad del otro. Pero aquí se nos convirtió, según el progresismo, la libertad en los deseos convertidos en derechos. He ahí el problema. Muy No buena frase, muy buena frase. Los deseos convertidos en derecho. Claro, entonces resulta que así como no entendimos economía ni nos enseñaron educación financiera y creemos que el Estado se puede infinitamente ordeñar y no se va a acabar la plata, igualmente sucede aquí. Detrás de cada derecho hay un deber, hay una obligación. Aquí solo la izquierda formó en derechos que ni siquiera existen para de alguna manera generar esa inversión de la realidad que ellos controlan. Y le pongo un ejemplo. El derecho a la manifestación pacífica, muy bien, lo convirtieron en derecho fundamental a la protesta social y eso no es cierto, porque el titular o el origen es el derecho a la libertad de expresión. Creo que es la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que se llama Freedom of Speech. De la libertad de expresión sale la libertad de pensamiento, la libertad de asociación y sale el derecho a ejercer una actividad de manifestarse pacíficamente. Una vez la manifestación deja de ser pacífica, deja de estar protegida
interna e internacionalmente y tiene que actuar la fuerza pública. Estos aviones de la izquierda que les fascina desarmar un balín, como dice uno coloquialmente, se inventaron que el derecho a la protesta era un derecho superior fundamental por encima del derecho a la movilidad, llegando a secuestrar barrios enteros, por encima del derecho al trabajo, por encima de una cantidad de derechos individuales que no pueden ponerse en jaque. Por eso yo tuve una discusión bien divertida con una señora chilena de estas comunistas de Boric, que creo que era la secretaria de la CIDH en su momento y después se fue a trabajar con Boric. Ellos llegaron a decir que los cortes de ruta, y yo digo, ay, tan bonito, corte de ruta eran permitidos. ¿Corte de ruta? Corte de ruta es un bloqueo que mata bebés y enfermos en una ambulancia. Eso es un delito. Corte de ruta es un bloqueo que es un delito. Entonces, no me adorne con palabras como lo hacen con el cannabis de uso adulto. Es que, presidente, mire, yo lo digo en chiste, y sí, es un chiste que es un humor un poquito pesado. Ya uno grandecito no se vuelve ni drogadicto y difícilmente cambia de sexo, ¿no es cierto? ¿Quién nos preocupa? El joven en formación, que es muy emocional, muy sensible y que además, si es pequeño, no distingue entre la realidad y la mentira. Ahí viene el grave problema. Entonces, cuando usted dice que el cannabis es bacano para yo relajarme, el problema no es el adulto, el problema es el niño, que al final va a quedar secuestrado por la droga. Y digan lo que digan, los cannabinoides, como se llamen, son la puerta de entrada a drogas más duras. Vaya usted a ver el problema en todas las ciudades y pueblos de quienes son personas de calle o que viven en la calle, habitantes de calle, ahora le llaman habitantes de calle. Vaya usted y trate de buscar rehabilitación al habitante de calle, es un modo de vida. En Medellín hay 10.000, crecieron después de la alcaldía de ¿No cree Quintero. usted que los alienados, esos fenómenos de enajenación, de alienación, son fenómenos que le hacen perder al individuo la capacidad de razonar, que es lo que expresa la libertad del individuo? Y que eso de facto contradice la tesis del profesor Carlos Gaviria. Pero no solo eso. El otro día cuando discutíamos lo del cannabis, que por fortuna lo hundimos, para que la autoridad logre llevar una persona que está en estas condiciones tiene que ser por voluntad propia. ¿Cuál voluntad? Si está perdido en la droga, si de pronto ha perdido capacidades propias por el deterioro de sus neuronas. Entonces uno dice, ¿cómo ayudo? Yo por mí me lo llevaría, así fuera a la fuerza, a un tratamiento médico, porque eso es darle vida a una persona que no la va a tener y que va a terminar muerto por la droga o muerto por una puñalada o muerto por un tiro que en una riña, en un robo, le propine a alguien. Entonces, ¿hasta dónde desarticulan la capacidad del Estado de ejercer autoridad, incluso con la fuerza, no digo la fuerza violenta, para rescatar a estas personas del infierno donde están, al que se han acostumbrado? En Armenia hay 2.500 habitantes de calle y se amañan, presidente Uribe, y los llevan de otras ciudades y los dejan tirados. Yo estuve hablando con unos en un parque, yo les decía, y viejitos, ustedes no quieren, yo les ayudo a entrar a un ancianato, hay unos ancianatos que reciben unos beneficios de la fundación. No, nosotros vivimos aquí muy bien y sabroso. No. Yo quiero que un poquito más de 50 minutos para que podamos, antes del 23 de diciembre, difundir esto ampliamente. ¿Qué haría con este crecimiento enorme de los cultivos? Yo no lo dudaría, presidente. Yo tendría el mapa de Colombia con las hectáreas donde hay mayores cultivos, en qué departamentos y regiones que unan departamentos. Yo volvería con los corredores territoriales que siempre han existido, pero que, por ejemplo, en su gobierno usted bloqueó. Cuando usted bloquea los insumos que necesita el narcotráfico para el procesamiento de la coca y bloquea la comida para estos grupos armados organizados, pues obviamente empieza a resecarlos.
Pero hoy además contamos con tecnologías, tenemos drones, podemos comprar espacio en los satélites para poder mirar cuál es la movilidad, quiénes son los mandos, quiénes están allí. ¿Qué población civil hay atrapada? En la mitad, ¿cuáles son los milicianos que esos mandos terminan instrumentalizando para hacer azonadas cada vez que entra la fuerza pública? Cuando usted hace el análisis, usted tiene que empezar con unos procesos precisos de erradicación y de fumigación. Sí se puede fumigar y sí se puede sustituir, como lo he dicho en otras ocasiones, lo hizo usted en el Catatumbo y ha sido una bendición. Coca por cacao, coca por palma, pero hay que proteger Familias guardabosques. de los fusiles. Las familias guardabosques, además, hay ejemplos de conservación que son magníficos. Hay que buscar recursos internacionales. En vez de comprar una cantidad de doctrinas fundamentalistas como los ecópatas, donde prácticamente el ser humano debe dejar de respirar, lo que hay que hacer es buscar recursos para la conservación de selvas y bosques y que los campesinos que estén allí no los echen, enséñenles a conservar y que ganen un estipendio. Yo conozco una reserva muy linda del esposo de Sandra Mejía, que son más de 3.000 hectáreas de tierra que alcanza a cobijar una parte de Antioquia y de Caldas. Jardín Antioquia Río Sucio Caldas. Es La reserva del colibrí. la reserva del colibrí, eso hay que crecerlo, hay que ampliarlo. Los campesinos aprendieron a conservar y reciben donaciones internacionales. ¿Qué vamos a hacer con el Chiribiquete, presidente? Allá donde degollaron al policía, esos bandidos que se llaman guardias campesinas, que son pura milicia guerrillera, porque esa zona era la cuna de un diablo que se llamaba el Mono Ojoy. ¿Qué vamos a hacer? Cada vez que entra la fuerza pública salen y la espantan. Eso tiene que ser sagrado e intocable, protegido como medio ambiente y pulmón, no solo de Colombia, sino del mundo. Este país tiene, América Latina tiene un promedio de edad de 32 años, un desempleo juvenil muy alto. Nosotros, de acuerdo con la OCDE, después de Turquía, tenemos el mayor porcentaje de ninis, un 27%. Jóvenes ni trabajan ni estudian. Muy brevemente, porque queremos tocar otros tópicos antes de que nos acabe el tiempo. ¿Ya ha pensado en una alternativa educativa para los jóvenes que les permita en los primeros módulos educativos empezar a trabajar y también cómo se les promueve el emprendimiento? Se han hecho esfuerzos, presidente, acuérdese, el primer empleo, el mismo SENA, que obliga. El Fondo de ¿Cómo? Emprender nos quedó pequeño. El Fondo de Emprender, que fue insuficiente, pero mire, cuando uno va a Europa, a los jóvenes se les da crédito, porque el joven siempre nace con un impulso y tiene ideas, unas pueden no resultar, pero hay que tenerlo ocupado, hay que darle un crédito pagable a esa persona, no condenarlo. También hay un tema que a mí me causa mucha curiosidad cuando estoy con jóvenes y yo les pregunto, ¿por qué muchas veces uno va con un discurso y uno dice, todos los jóvenes tienen que estudiar? Y muchos lo miran a uno y dicen, pero yo no quiero estudiar, senadora, yo quiero trabajar y ganar. Entonces uno tiene siempre esa disyuntiva, ¿en qué hago? ¿Por qué no hacemos unos grandes foros con jóvenes que nos digan cuál es su deseo, que no sea imposible, no sea deseo convertido en derecho, su necesidad, y uno poder diseñar una política pública acorde? Por ejemplo, yo no creo en 5 años de universidad, presidente. Hoy el tiempo va a una velocidad superior. Un pelado no le va a gastar, salvo que sea una carrera que lo exija realmente. Una carrera que exija 5 años, que su familia tenga el recurso o que pueda pagar el crédito. No veo un muchacho de estrato 1, 2 y 3, salvo el que estudie medicina, que le vaya a invertir 5 años de su vida, cuando lo que yo siento es que las universidades también nos han robado la plata y el tiempo. No hay carreras que ameritan 5 años, ameritan 3,
como en Estados Unidos, y que usted de ahí en adelante pueda especializarse los siguientes 2 años. Hay que ser prácticos con la vida de hoy, que es a toda velocidad. Creo en la ¿Cómo educación. buscaría colocar recursos del Estado para apoyar el emprendimiento de los jóvenes con recursos de capital de riesgo y también de crédito? Es que si usted, como Estado, el Estado está lleno de fondos. Yo no sé por qué sucede eso, presidente, porque no hay un solo fondo. Porque hay fondos por todos lados. Tiene que haber un gran fondo con una rentabilidad y también de ese gran fondo tiene que haber una porción que sea ese capital de riesgo. Pero ese capital de riesgo que también vaya a estratos populares y que usted le apueste al mercado y traiga capital extranjero, también de riesgo. Si es que el mundo está lleno de plata, lo que pasa es que no dejamos entrar servicios financieros del exterior porque esto está cerrado. Entre el capital de riesgo, si yo pongo 2 billones míos, 2 billones, le aseguro que uno se consigue afuera 4 o 6 y empieza a incentivar estas ganas de este joven de generar riqueza. Hoy, ¿qué hacen muchos? Porque me ha tocado verlo. El que es bueno en matemáticas, ese consigue aprender programación y en año y medio se está ganando 6 millones de pesos, que en dólares no es nada. Que el mundo necesita 1 millón de programadores. Pensemos en que ese muchacho, sus capacidades atiendan el mercado extranjero y local. Nosotros deberíamos ser exportadores de servicios, de trabajo y de empleo juvenil. Un compromiso muy claro con los jóvenes y con las nuevas necesidades de la educación. Y en unos minuticos, cuéntenos, estamos con señales de un apagón y de una crisis de oferta de energéticos. Como muy esquemáticamente su visión sobre el tema. Urgente las subastas energéticas, urgente, mínimo a 20 años, con confianza inversionista, como usted lo hizo, con contratos que ellos sientan que hay, como cuando usted compra una póliza de seguro. Eso es urgente. Urgente la termo a boca de mina en el Cerrejón. Eso le resolvería un problema grandísimo a la costa Caribe. Urgente el problema de Urrá, que ya vemos que hoy... Sobre esa termo, por supuesto, para explicarle a los jóvenes, tendría que ser con esa tecnología ultra crítica, que las pocas emisiones que produce se entierran. ¿Sería así? Claro, la tecnología existe, es europea, se llama super hipercrítica y las emisiones son muy pocas, pero además viene complementada con otra tecnología que ayuda a reducir todavía más. O sea que eso hoy está inventado. La tecnología hoy nos ahorró el problema de decir que el carbón contamina. Eso está Tenemos resuelto. 35 millones de colombianos cocinando con gas natural y el riesgo de esa insuficiencia. El gas, el energético, presidente, como lo dije en el evento del partido, con mayor legitimidad social. El energético que impacta menos del 1% de la canasta básica familiar. El energético que usa el 84% de las familias estrato 1 y 2. ¿Usted reanudaría la adjudicación de contratos de exploración en gas y petróleo? De inmediato. Y las que son costa afuera, que se llaman offshore, pero de inmediato. El gas nuestro es de los mejores gases del mundo. Y recuerde, el gas natural, vehicular, le ahorra 1,5 millones de pesos. Y un país con tanta agua y con posibilidades de embalse sin hacer daño y que tiene hoy congeladas, que tiene hoy guardadas en el cajón de los recuerdos las posibilidades hidroeléctricas. Hay que volver a lo que no quiso construir Petro. Hay que ampliar a Chingaza. Hay que volver a lo que no pudo construir nuestro querido gobernador Luis Alfredo Ramos, que es Porce 4. Hay que volver al sentido común. Hay que enseñarle a la gente que esto no es con fanatismo ambiental. Esto es derecho al bienestar, derecho al trabajo. Se siente liderando, se siente enfrente de una comunidad liderando que puedan poner unas líneas de transmisión para sacar energía eólica y solar. Claro, pero tiene que ser combinada, presidente. Lo que no puede ser es vender una fantasía. Solamente piense usted en cuántas hectáreas necesita
para poner paneles solares que son de energía inestable nocturna. A mi juicio, es mejor la eólica, donde usted abajo no cambia el uso del suelo, puede tener árboles, frutas, agricultura, ganadería, mezcla de lo anterior, y no un tapete de paneles solares que yo le digo con franqueza que no me parecen bonitos. Usted habló muy claramente de la confianza de inversión, del tamaño del Estado, compromisos muy grandes que tenemos, reducirlos radicalmente, de regresar la confianza de inversión. Cuéntenos de su nieta. Mi nieta Cayetana ya tiene 2 años y 4 meses. Ya habla, muy bonita. Es la luz de la familia y voy a tener un segundo nieto, hombre. La Cayetana es de mi hija, la segunda. Va a nacer uno que se llama Natán, que es de mi hija mayor. Y las dificultades de la política se le convierten en ternura cuando está con la nietecita. Por supuesto, además es una niña muy hermosa y con franqueza le digo que ha sido algo que entretiene con ese amor incondicional de los abuelos. El saber que no es responsabilidad de uno sino de los hijos y que uno está solamente para dar amor y en algún momento para malcriar, ¿no? Porque uno los llena de dulces, los llena de lo que le prohíben los papás, pero eso es parte de las alegrías de la vida. Senadora, muchas gracias. Feliz año, feliz Navidad para usted y todos los suyos. Feliz año, presidente, y a este país que se merece lo mejor. Este país vivió lo que fue ser gobernado por el mejor presidente de los últimos 100 años, que es usted, y aspiramos a seguir su legado. Aquí amamos a Colombia.